Buenos días. Vamos a empezar ahora a ver lo que son los sistemas de control térmico. Esta es una de las grandes aplicaciones a los cursos de diseño, al poder diseñar tomando en cuenta el ambiente en nuestros diseños arquitectónicos. Vamos a entrar entonces a ver los diferentes sistemas de control térmicos que existen. Veamos primero cuáles son los objetivos de los controles térmicos dependiendo de la situación climática. Podemos establecer lo siguiente. Primero, cuando las condiciones incómodas de frío, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, los fríos que puedan haber en Huehue, en Xela, frío de verdad. Para esto, lo importante primero es evitar la pérdida de calor. El calor que hay en el interior de una edificación, de una vivienda, pues se queda adentro. El segundo punto es utilizar el aporte calorífico del sol, el sol que nos entre por las ventanas, por ejemplo, el sol que pega en las paredes y nos va a calentar las paredes, pues aprovecharlo. Y el calor de las fuerzas internas, de los equipos, de una estufa, de las compus, de los cargadores, de los celulares, todo eso emite calor, las mismas personas, puedes utilizar ese aporte de calor. Y el tercer punto, pues cuando no llegamos a un punto confortable con lo anterior, entonces que exista alguna fuente de energía que nos dé calor. Podría ser una chimenea o un equipo de aire acondicionado o calefacción. Una segunda condición es cuando predominan las condiciones incómodas de calor. Podríamos estar hablando de Zacapa, del Progreso, de lugares calientes. Para esto vamos a evitar el aporte de calor, que el calor tengamos ganancias de calor a través de las paredes o las ventanas. Y el segundo punto es hacer máximas las pérdidas de calor, que el calor se nos vaya, se ventile y se vaya para afuera. Y en caso extremo, para eliminar cualquier exceso de calor, tener algún equipo de enfriamiento como podría ser el aire acondicionado en frío. Y por último tenemos cuando las condiciones varían diariamente o a lo largo del año entre calor y frío. Aquí tenemos que equilibrar las variaciones entre la fase fría y la fase calurosa. Para comenzar ambos extremos, pues normalmente se usa el aire acondicionado en calefacción y en refrigeración. Este caso específicamente en Guatemala, pues no se da en lugares más al norte, como Estados Unidos y Canadá, el norte de México también. En lo que vimos anteriormente, podemos decir que bajo las condiciones de A y B, o sea, mantener el calor o hacer que el calor salga, mantener el aire fresco en el interior, todos estos puntos se pueden conseguir por medio de procedimientos estructurales, constructivos o de vegetación, es decir, con procedimientos pasivos. Por otro lado, el punto C de los tres casos se refiere a controles mecánicos basados en energía y a estos los decimos procedimientos activos. Básicamente el grado de control lo vamos a establecer nosotros. Depende del clima. En nuestro caso, en la ciudad de Guatemala y en la mayoría de ciudades y poblaciones de Guatemala, podemos tener un grado bastante grande de control únicamente con elementos estructurales, elementos naturales, sin necesidad de controles mecánicos. Realmente las
solo en grados muy extremos, como sería en el interior de un banco, donde se necesita una temperatura muy baja por el equipo, o en un auditorio, en un lugar donde hay condiciones muy específicas. Pero en condiciones normales, en una vivienda, en un edificio, pues debiéramos poder lograrlo únicamente con elementos estructurales o naturales. El uso de aire acondicionado pues ya va a depender de otro tipo de cosas. Por ejemplo, un estrato social o económico en donde, pues, para poder decir, ay, yo tengo aire acondicionado en mi casa, porque el tener un equipo de este tipo, pues no es solo comprar el equipo, sino también pagar la luz. También va a depender de la conciencia ecológica de cada quien. Si somos o nuestro cliente es consciente y no quiere utilizar equipos de aire acondicionado, pues no es necesario tener ese tipo de equipo. Con los procedimientos estructurales podemos dar un nivel climático muy adecuado. Eh, si lo diseñamos bien, no tenemos que estar hablando de parteluces así como suena la palabra, solo las pareditas y los techitos, sino podemos hacer diseños agradables. Tenemos muchos ejemplos aquí en la capital donde se logran a través de estos elementos ambientes agradables en el interior y pues no van de acuerdo a ciertos estilos modernos, pero se pueden lograr diseños muy buenos con estos elementos. El clima en el interior totalmente controlado con la temperatura exacta, eso solo lo podemos lograr a través de controles mecánicos. Como lo mencionaba anteriormente, pues esto es lo que vamos a necesitar o el cliente nos los va a pedir en condiciones muy especiales, en un laboratorio, en un banco o en un lugar donde hay equipo de computación. Pero esto no es de hago cualquier diseño y le meto aire acondicionado porque pues podemos hacerlo en forma más racional. Si tenemos controles estructurales adecuados, ya solo va a ser un pequeño equipo de aire acondicionado para tener un ajuste y que llegara a la temperatura ideal. Y no pues hacer las grandes vitrinas que estamos recibiendo el sol todo el día, en el interior es muy caliente y entonces necesitamos un equipo grandísimo de aire acondicionado que nos va a implicar un costo, o le va a implicar al cliente un costo muy grande. En esta gráfica, asumiendo eh, las temperaturas a lo largo del día, podemos decir que las curvas extremas son las condiciones naturales. El calor producido por que podamos tener calor en el ambiente por el sol, las condiciones naturales. Estas las podemos adecuar poniendo controles naturales, acomodando el microclima para que nos baje la temperatura. ¿Cómo puede ser esto? Pues, por ejemplo, en un área muy seca, pues, podemos hablar de esa capa, en un sector muy seco podemos sembrar árboles, podemos poner vegetación, crear un microclima un poco más frescos. Recordemos que podemos llegar a variar hasta un 8 grados el microclima de un lugar. Normalmente lo que hacemos es subir la temperatura a 8 grados por deforestación o hacer ese tipo de cosas. Pero también podemos crear un microclima más adecuado a través de vegetación y el manejo del agua. Un segundo elemento que vamos a tener son los elementos estructurales. Con esto podemos bajar más la temperatura. ¿Cómo así? Pues podemos tener, en principio, utilizar materiales adecuados, materiales que no nos permitan transmitir tanto el calor
Podemos hacer la pared de lámina, de bloc o de ladrillo. La que menos va a permitir que pase el calor o el frío va a ser el ladrillo. Podemos hacer el techo de una terraza de concreto macizo, una terraza de vigueta y bovedía, o podemos hacer un techo de lámina. ¿Qué es lo que va a transmitir más el calor? Pues el techo de lámina, luego la terraza sólida fundida, y en tercer lugar la que menos va a permitir va a ser la vigueta y bovedía. Y si a esa vigueta y bovedía pues le ponemos encima una baldosa de barro o una teja, va a transmitir menos calor. Estos son elementos estructurales. Pero también vamos a estar hablando, por ejemplo, de elementos como lo que ya mencioné anteriormente, elementos como parteluces, como losas, voladizos, pérgolas, que nos van a impedir que entre directamente el sol. Esto nos va a hacer llegar al clima deseado en una cantidad bastante cercana a la temperatura ideal, y pues esa diferencia ya solo la vamos a lograr a través de controles mecánicos. Pero muchas veces, la mayoría de veces, es suficiente el control microclimático y los elementos estructurales para llegar a tener una temperatura adecuada en el ambiente. Veamos ahora la necesidad de los controles estructurales y qué tipo de controles tenemos. La necesidad de controles estructurales. El arquitecto debe diseñar su edificación de tal forma que saque el mayor partido a las posibilidades naturales, al diseño natural, estructuralmente adecuado. Debemos asegurar las mejores condiciones térmicas internas posibles, contando con controles estructurales que podrían evitar las necesidades de cualquier tipo de controles mecánicos. Pero incluso si hubiera que recurrir a esto, su funcionamiento debiera reducirse al mínimo. Ya hablamos que debe de ser mínimo este uso, por un lado, para evitar comprar un equipo caro, y segundo, por lo caro que implica el mantenimiento de este equipo. Y por otro lado, recordarnos que se le llaman elementos pasivos a los elementos estructurales con los cuales controlamos el clima, y elementos activos a los controles mecánicos. Entre los elementos estructurales podemos mencionar el aislamiento térmico. Una edificación que tenga una transmisión de calor de aire a aire de los materiales baja, reducirá todas las formas de transferencia de calor por conducción a través del edificio. Es decir, si las características de nuestro material son materiales que comúnmente se les llama aislantes, vamos a lograr que la temperatura del exterior no afecte mucho la temperatura del interior. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, si vamos a utilizar materiales terrosos, lo mencionaba anteriormente, como el ladrillo, como el adobe, son climáticamente más adecuados que utilizar concreto o utilizar lámina. Eso en las paredes y en los techos por consiguiente. Un techo de una vigueta y bovedía con un recubrimiento de baldosa o de teja, pues es mucho más aislante que un techo de lámina. Y si al techo de lámina pues se le pone teja encima, pues va a ser algo aislante. Pero este va a ser el primer punto importante que debemos de considerar. El material de lo que vamos a hacer nuestra construcción, que sea un material con un índice de transmitancia baja, o sea que pase muy poco el calor. El control solar. La mayor parte del aporte calorífico es la radiación solar que entra a través de una ventana. Esto aumenta la temperatura interior muy por encima de la temperatura exterior del aire.
incluso en climas moderados, a través de lo que se conoce como efecto invernadero. La radiación del sol entra y no puede salir. Este incremento de temperatura es de los puntos que más problemas nos va a traer arquitectónicamente. Un edificio que tiene mucho vidrio, pues va a tener un efecto invernadero muy grande, va a tener una ganancia de calor muy grande. Vamos a necesitar un equipo de aire acondicionado demasiado grande y nos vamos a topar con ejemplos que ya he mencionado, en donde el equipo de aire acondicionado es tan caro que el mantenimiento pues es más caro que el alquiler en unos edificios. Y otro ejemplo sería donde está actualmente la SAT, en el edificio Dubai Center, donde pues al dueño ya no le alcanzó para comprar el equipo de aire acondicionado tan grande que necesitaba, que después de 15 años al fin se lo pudo alquilar a la SAT hace un par de años, y entonces la SAT sí tuvo dinero para comprar ese equipo y para pagar la luz que consume ese equipo. No debemos de llegar a este tipo de cosas. Existen 4 métodos para reducir el aporte calorífico solar a través de las ventanas. 4 variables dentro de la zona de acción del diseñador, de nosotros como arquitectos diseñadores. El primer punto, la primera forma, es la orientación y el tamaño de la ventana. La segunda son las persianas internas y cortinas. La tercera son vidrios especiales. Y la cuarta son dispositivos externos de sombra. A continuación voy a explicarles y a poner ejemplos de cada uno de los casos, por qué unos son ideales y por qué otros no debieran de existir. Veamos el primer punto, que es la orientación. Lo ideal para las áreas tropicales, entre las que nos encontramos nosotros, es de orientarnos principalmente al lado opuesto al ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos al norte, el ecuador está al sur, la orientación ideal es la orientación norte. En las latitudes altas, la orientación opuesta al ecuador será la menos soleada. Para Guatemala, o sea, sería el norte. Se pueden colocar ventanas secundarias en habitaciones no principales del lado este o oeste. La parte más caliente entonces va a ser el sur y el oeste o el poniente. Y la parte ideal a orientarnos es la parte norte y en la mañana donde sale el sol sería el este. El aporte o ganancia de calor solar del lado oeste puede ser más molesto porque su máxima intensidad coincide con la parte más calurosa del día. Esto es algo que pasa mucho en lo que es el área de carretera El Salvador, que tiene vista a la capital. Toda la gente que inicialmente construyó de ese lado lo que quería es la vista hacia la capital. No tomaron en cuenta que iban a tener el sol de la tarde, el sol del oeste, pegando en esos ventanales. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues la mayoría de esas casas, la vista la tienen después de las 5 de la tarde o cuando ya oscureció completamente, porque el calor que provoca es demasiado intenso. El no tener las ventanas orientadas a ese lado, pues entonces va a depender de 2 cosas. Uno, la vista. En este caso que menciono, pues el objetivo de los ventanales era ver la vista a la capital. Y lo otro que también nos va a afectar es la dirección del viento, que hay que tomarle consideración a eso. El segundo tipo de control van a ser las persianas y las cortinas. Realmente no son un sistema eficaz de control solar. Detienen el paso de la radiación,
pero ellas mismas absorben ese calor y pueden aumentar la temperatura. Además, entre el vidrio y la persiana o la cortina se queda un volumen de aire muy caliente que va a ir transmitiéndose a la temperatura del aire en el interior de la habitación. Un factor ejemplo que podemos tomar es que un vidrio sencillo va a aumentar en un 72% el calor y al ponerle una persiana pues va a disminuir eso en un 17%. O sea, la cantidad que va a disminuir es relativamente pequeña. Algo hace, mucha gente, esa es la solución. Y existen de cortinas a cortinas y de persianas a persianas. Habrán algunas que ni siquiera ese 17% puedan reducir y hay otras que puedan reducir mucho más, pero en la medida que son mucho más, pues también son mucho más caras y tampoco es un sistema totalmente eficaz. Un tercer control que mencionamos mucho son los vidrios endotérmicos. Estos los utilizamos mucho como argumento, pero no es una buena solución. Veamos, cuando la radiación incide sobre una superficie opaca, parte se absorbe y parte se refleja. La absorción más la reflexión es igual a 1. Mientras que sobre superficies transparentes puede ser absorbida, reflejada o transmitida. Y entre las tres suman 1, donde T es el coeficiente de transmitancia del vidrio. Hay diferentes tipos de vidrio, específicamente el vidrio endotérmico es al que se le varía la composición química de tal forma que se reduzca sustancialmente la transmisión infrarroja, mientras solo afecte ligeramente la transmisión de luz. La transmitancia puede reducirse desde un 74% a un 72%. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El rayo de sol, pues una parte se refleja, otra parte pasa a través de y otra parte se absorbe y pasa a los dos lados. Una forma de perder el aporte calorífico de absorción consiste en montar un vidrio endotérmico a cierta distancia, de 50 centímetros a 1 metro, y frente a una ventana de vidrio ordinario. Esto reduciría la transmisión y el calor absorbido se disiparía en ambas caras hacia el exterior. Es cuando escuchamos de que hay vidrios con cámara, solo que esa cámara, como vimos, tiene que estar entre 50 centímetros a 1 metro de distancia entre una y otra y el vidrio de afuera debe de ser un vidrio endotérmico. Son vidrios que son bastante caros, no son de precios razonables. Otros vidrios especiales son los vidrios de reflexión térmica. Estos consiguen una transmitancia selectiva similar por reflexión. El vidrio está cubierto de una delgada capa de metal, normalmente de níquel u oro. Este tipo de vidrios absorben muy poco calor. De nuevo, estamos hablando de vidrios sumamente caros. O sea, no son vidrios que tienen papel aluminio nada más, sino es níquel o, en otro caso, oro. Son vidrios bastante caros. Vuelvo a repetir, son alternativas que pensamos cuando hacemos un diseño, pero no son alternativas que puedan ser muy viables por los costos que estamos hablando. También se han desarrollado distintos tipos de vidrio fotocromáticos o sensibles a la luz, que contienen áluros cristalinos, o sea, halógeno con carbono. Este tipo de vidrios se oscurecen a medida que hay una luz más intensa.
Su transmitancia varía entre 74% hasta un 1%. Realmente todos estos tipos de vidrios que hemos mencionado son sumamente caros. No son alternativas viables si voy a hacer una vivienda sencilla o una vivienda para clase media, incluso para clase alta, menos para un edificio. Si yo quiero utilizar este tipo de vidrios, son vidrios que tengo que considerar sumamente caros. Por lo tanto, tengo que ver alternativas que sean más viables, más baratas y podamos utilizar los recursos para otra cosa. En la próxima clase veremos lo que son los dispositivos estructurales, que son los cuartos tipos de dispositivos. Nos vemos.